Queridísima Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte, subdirectora editorial del periódico Excelsior. Y la pregunta fue muy clara. ¿A quién defiende la CNDH de Rosario Piedra? Pues sí, querida Fer, la verdad que ha sido un tema muy polémico, es un tema donde... un desastre. Un desastre, un sismo político, le decimos aquí, porque en primera, la recomendación que hace, pues excluye totalmente al ejército de la participación de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Y con eso no estamos diciendo que el ejército participó, no, eso se encargan las investigaciones, todos los documentos que hay, los libros que se han escrito, los testimonios de los familiares. Es decir, hay una participación del ejército y mucho de ello tiene que ver no en la desaparición de los jóvenes, está pues de lo más investigado, se ha comprobado que fueron los policías, la policía municipal, los que entregaron a los jóvenes a los grupos delincuenciales. Pero el ejército estuvo informado, el ejército sabía. Y de hecho hay narraciones donde el propio ejército se comunica, bueno, el batallón de la zona se comunica con la seguridad pública local y les dice está pasando esto, ¿no? Seguridad pública reacciona diciendo que lo tienen bajo control y el ejército no hace los rondines. Es decir, lo que sí se señala claramente es que el ejército estuvo informado desde el minuto 1 cuando los chicos salen y pues toman los camiones, porque eso sí es un hecho. Era el modus operandi de esta normal, no solo se subían y robaban los camiones, también lo hacían con los camiones repartidores de cualquier tipo de refrescos, pan, dulce, etcétera, ¿no? Era un modus operandi. Cuando salen estos chicos y se roban estos camiones, pues desde ese momento el ejército estuvo ahí. Pero a ver, esto pasa porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de sacar su última recomendación sobre el caso de los jóvenes desaparecidos, que fueron 867 páginas. Es decir, es un caso tan estudiado, tan documentado y con tantas páginas escritas que la recomendación ahí se refleja, 867 páginas. ¿Pero qué dice este documento? Primero, sí acredita violaciones graves a los derechos humanos de los 92 estudiantes de la normal de Raúl Isidro Burgos, conocido como Ayotzinapa, y la violación al derecho a la verdad de la sociedad. Esto que hasta el día de hoy no sabemos ciencia cierta qué pasó. Estamos entre la verdad histórica, la verdad científica, la verdad de los familiares y la verdad de las diferentes comisiones, la verdad del gobierno federal y la verdad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Imagínense qué poca claridad hay de un tema que desde un inicio se asumió como un crimen de Estado y hoy se quiere quitar, dejando fuera del ejército la parte de participación del Estado, ¿no? ¿Qué más dice esta recomendación? Esto puede molestar a las autoridades actuales porque exige una reparación integral del daño para las víctimas directas e indirectas de los hechos trágicos, es decir, a todos los familiares de estos jóvenes. Y acuérdense, esto fue en el 2014. Fíjense nada más cuántos años ya, ¿no? Tercero, está dirigida la recomendación a estas instituciones clave encargadas del caso, incluyendo la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a todos. El cambio crítico, que es lo que ha causado mucha desconfianza e inconformidad de las organizaciones de derechos humanos y los familiares, es justamente el que excluye y blinda al ejército de la participación de los hechos. Otro cambio importante, crítico también, es la reclasificación de los 43 normalistas. 40 estudiantes quedan tipificados bajo el estatus de desaparecidos. Uy. Fer, eso es muy importante, dirán, pero ¿qué tiene que ver? Fíjense, 40 desaparecidos y 3 como víctimas de ejecución extrajudicial, que son los 3 que han encontrado, de acuerdo a los restos fósiles, han identificado que son ellos. Para las autoridades y para la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo 3 fueron asesinados. Los otros 40 están en estatus de desaparecidos. Esto es lo que, además del ejército, provocó mucha inconformidad en las familias y en las organizaciones de defensa de derechos humanos. ¿Por qué? Porque al catalogarlos como desaparecidos,
pues la ley no entra en vigor, o sea, no es un crimen de Estado, no se investiga como una ejecución, no se investiga como un homicidio, sino solo están, como dicen ahora, no localizados. Pero fíjense qué juego de palabras jurídica para evadir una responsabilidad que está desde el 2014, querida Fer, ¿no? Imagínate, ¿no? Esa es otra. ¿Qué más? También sostiene que algunas narrativas impulsadas durante las investigaciones contribuyeron a retrasar el esclarecimiento del caso y plantea fortalecer una atención nacional y soberana para avanzar. ¿Qué está diciendo? Que está descalificando las diversas voces de los familiares. Recuerden que en un principio también, primero estaban muy unidos los padres de los 43, pasaron los años también con el cansancio burocrático, la impunidad, la omisión de las autoridades, pues los familiares empezaron a dividirse. Acuérdense que había abogados, Vidulfo es uno de los abogados, las otras familias tienen otros abogados, y se acuerdan que con Andrés Manuel hubo una fractura y había quienes estaban con unas familiares y otros quienes no. El gobierno federal llegó a reunirse con los afines, no con los inconformes. Todo esto deteriora una lucha social, divide y vencerás, ¿no? Bueno, entonces la CNDH se retoma estos casos y dice, pues sí, hubo narrativas que no ayudaron a esclarecer el caso por parte de las familiares de las víctimas y también por el exprocurador Jesús Murillo Caram, cuando habla de la verdad histórica, cuando presenta las fotos y hacen el recorrido por el basurero de Cocula, donde al parecer se había quemado todo. ¿Se acuerdan de todas esas narrativas? Bueno, pues como nada está claro y nadie está ocupado en esclarecerlo, pues dice la CNDH, todo es muy confuso, entonces hay que volver a tener una verdad soberana y nacional. ¿Quién sabe qué significa eso? Otro tema muy importante en esta búsqueda es que lo que ha desatado mayor indignación entre las organizaciones de derechos humanos es que el informe excluye la responsabilidad, lo que les estoy diciendo, del Ejército y las Fuerzas Armadas porque estaban enterados. Recuerden también que había, y aquí lo vamos a comentar, en el núcleo, el Ejército, ¿cuál sería la participación? Pues son los miembros del 27 Batallón de Infantería que está ahí en Iguala Guerrero. La verdad es que se habían nombrado más de 90 y tantas personas del Ejército involucradas. Después, toda la investigación se concentró en solo 16 miembros del Ejército, ¿no? Y a ellos se les imputaron diversos delitos. Después hubo 20 órdenes de captura a elementos del Ejército, pero no pudieron concretarse y se quedó siempre en el número 16, ¿no? O sea, fueron depurando la lista, pero 16 militares estaban bajo proceso y con órdenes de captura. Después se cancelaron a las otras 16, 7, 18, 9, 5 órdenes de captura se cancelaron, ¿no? El paquete inicial incluía 83 servidores públicos, de los cuales quedaron 16, pero después, en el 2023, la FGR volvió a reactivar y conseguir las capturas, porque recuerden que hubo un periodo que también fue muy polémico, en que la Corte liberó a personas del crimen organizado vinculadas al caso y que los habían obtenido sus declaraciones bajo tortura. Hay un estatuto que defiende que no puedas tú arrancar una declaración con la tortura y entonces pues te ayuda, ¿no? Y así se liberaron muchos de los indiciados o muchas de las personas que los propios testigos habían dicho, él es del crimen organizado y participó. Lo mismo con militares. En el 2023, la FGR vuelve a reactivar el caso y consigue la captura de 16 militares del batallón de Iguala. Entonces, en el 2023 se reactiva y hoy la CNDH dice, no participó ninguno de ellos, ¿no? De los militares implicados que han sido procesados, la gran mayoría sigue su juicio en libertad condicional. Un grupo de 8 militares obtuvo un amparo que les retiraron la prisión preventiva oficiosa
y otros tienen una fianza. El punto es que más allá del número exacto de procesados, que ronda entre los 16, 20 elementos del ejército, pues el grupo interdisciplinario de expertos independientes y los padres de las víctimas insiste en que la implicación institucional es mucho mayor. Más allá de los del ejército que estaban informados o no, nadie hizo nada. Pero no solo en esa administración de Peña Nieto, que recordemos que estaba Peña Nieto, sino desde ahí al Real, como dicen, nada. Nada. Parece ni que nadie. la CNDH está secuestrada, ¿no? Exactamente. Por Morena. Sí, porque pues este informe tampoco ayuda al gobierno actual, porque al final todos los gobiernos anteriores han estado tapando el caso para proteger ¿a quién, Fer? Sí, no, es que, pero este es uno de los casos. Este es uno de los casos, sí. Hay 130,000 desaparecidos en este país. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos marchando con las víctimas, las madres buscadoras el domingo? O sea, me parece importante entender que sí, si bien con Peña Nieto no tuvimos, y en varios sexenios, una Comisión Nacional de Derechos Humanos que abogara por los derechos humanos, sino por los victimarios, y protegiera a los malos y atendiera a los malos y no a los buenos, hoy parece que, insisto, la CNDH está secuestrada por Morena. Ayer salió un comunicado en la noche de la organización que protege los derechos de los niños y niñas y adolescentes en el tema internacional que tiene que ver con la violencia sexual. Aquí hemos tratado mucho el tema, ¿se acuerdan de los dos informes? Primero es, no se dice, lo callas porque no existe en las escuelas, la violación a las escuelas. ¿Se acuerdan de estos informes? Bueno, una de las recomendaciones de la CNDH es que la autoridad, la Secretaría de Educación Pública, hiciera un perdón público por los hechos de estos jardines de niños, el de Iztapalapa, donde, Exacto. bueno, pues la CNDH en abril sacó otra recomendación diciendo que el caso estaba cerrado y que toda la Autoridad de Educación Pública ya había, le puso palomita a todas las exigencias. Esta Organización de Derechos Humanos Infantiles dice, no es cierto, no hay manera de comprobar que se reparó el daño a las víctimas de abuso sexual. Gracias, mi querida @Fabi Guarneros. Gracias, Fabiola Guarneros, por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda?